Hoy, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de Romanos. Vamos llegando ya al capítulo 9, versículos 14 al 18. Vamos a estudiar hoy. Vamos a leer del 1 al 18 para recordar un poquito, ¿verdad? Lo del domingo pasado, porque este capítulo va amarrado todo. No hemos dicho que hay que estudiar, hermanos, para entender bien estos pasajes, hermanos. Tenemos que estudiarlos en su conjunto, capítulos 9, 10 y 11. Porque de lo contrario vamos a terminar, hermanos, en una tremenda equivocación en nuestro entendimiento de estos pasajes. Dice Romanos capítulo 9, versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí encontramos en estos primeros versículos, hermanos, la preocupación del apóstol Pablo por su pueblo Israel. Él hubiera estado dispuesto a hacer casi cualquier cosa con tal de ver que ese pueblo, su pueblo, hermanos, viniera a Cristo. Sigamos leyendo. Dice versículo 6: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Recordemos ese pensamiento judío en cuanto a creer que por ser descendientes físicos de Abraham eran los verdaderos hijos de Dios. Entonces aquí el apóstol explica eso. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué está queriendo decir aquí cuando dice en Isaac te será llamada descendencia? No está hablando, hermanos, literalmente, sino está hablando del hijo de la promesa. Recordemos que Isaac, hermanos, era el hijo de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. En tu simiente serán benditas, ¿qué? ¿Solo en la línea de Jacob? No, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí es donde entramos ustedes, hermanos, y entro yo. Entonces, cuando habla de Isaac te será llamada descendencia, está hablando de esa descendencia espiritual, hermanos, de Abraham. Sigue diciendo versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hemos dicho, hermanos, que esto no tiene que ver con una elección de Dios, hermanos, para salvación o para condenación. Este pasaje, hermanos, el capítulo 9, 10 y 11, tenemos que estudiarlos bajo el pensamiento del plan de Dios, y por eso así se llamaba el tema del domingo pasado, del plan de Dios de salvación para el mundo, en donde escogió a Israel, hermanos, para a Jacob, primero a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, para que de esa línea, humanamente hablando, viniera el Salvador, no solo de Israel, sino el Salvador de el mundo. ¿A través de quién? ¿Y de quién es esa simiente? Cuando le dice en tu simiente, ¿de quién está hablando de esa simiente? Está hablando de Cristo. Entonces hemos dicho que de la línea de Jacob iba a venir entonces, hermanos, un descendiente, que es nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces está hablando, hermanos, estos pasajes hablan, hermanos, del plan. ¿Cómo entra Israel en el plan de salvación del mundo? ¿Verdad? ¿Cómo es que encaja Israel, la nación de Israel, los descendientes de Jacob, cómo encajan en el plan de Dios de salvación para el mundo? Y ahí es donde escogió a Jacob, no para ser salvo. Dios no escoge a nadie para ser salvo, porque la salvación, hermanos, es producto de la fe, de creer en la palabra de Dios a través, y creer en Cristo a través de la fe, ¿no? Y esa fe hemos dicho que es producto del escuchar la palabra de Dios, y eso es para todos. Dios no ha hecho una elección individual de personas, sino que
en este caso vemos que escogió a un pueblo, siempre habla en plural, ¿no? También cuando habla de eso, ¿no? Escogió a un pueblo para que de ahí viniera nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hemos dicho entonces que este capítulo 9, hermanos, y los otros dos, no se trata de la salvación eterna de personas en particular. Se trata de la libertad de Dios, hermanos, la libertad de Dios en la preparación, en la ejecución del plan de salvación a través de la fe en Cristo. Y estos versículos del 14 al 18, Pablo va a refutar, hermanos, la posición de que el rechazo de Dios, digamos, a los judíos como su pueblo, que digamos como su pueblo, literalmente vemos, digamos que la salvación es para ¿quiénes, hermanos? Para todos, no solo para los judíos. Entonces, en ese sentido podríamos decir que un judío podría sentirse rechazado y decir, bueno, no es solo para mí, no solo somos nosotros los descendientes literales y físicos de Abraham. Entonces digamos, Pablo va a refutar esa posición de que el rechazo de Dios para los judíos como su pueblo probaría que Él es injusto, que Dios es injusto, porque como quien dice, si le hizo la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que ellos iban a ser su pueblo, ¿cómo así que hoy existe otro pueblo, ¿no? Un pueblo espiritual? Entonces, para ellos, esto era una prueba de que Dios es injusto. Y entonces de esa cuenta, nos muestra, hermanos, Pablo, nos va a mostrar el derecho que Dios tiene de mostrar misericordia y también justicia como Él quiere. Dios muestra su misericordia y su justicia como Él quiere. Ahora, miren cómo inicia diciendo el versículo 14. Dice, versículo 14. Hoy vamos a estudiar 14 al 18. Por favor, hermanos, quizás aquí una publicidad, ¿sí? Una publicidad. Todos estos temas están los estamos subiendo poco a poco, ¿verdad? En nuestra página de Facebook, en el Iglesia Evangélica Bautista, ¿verdad? Ahí usted puede, si hay algo que se pierde por ahí, usted puede escuchar y reescuchar los temas una y otra vez, ¿verdad? Usted los puede descargar ahí. Yo los voy subiendo semana a semana. Vamos atrasados un mes más o menos. O sea que ahorita hay 4 temas hacia atrás, ¿no? Pero yo voy subiendo. Esta semana subo otro y la siguiente otra. Y es bueno que los vuelva a escuchar, hermano. Esta carta de Romanos es tremenda, hay mucha enseñanza. Y lo invito, por favor, a descargar esos temas, a escucharlos y compártalos también con sus amigos. Usted los puede, ahí, en el link que le pongo ahí en el Facebook, usted puede darle clic ahí y lo va a conectar a un sitio en donde yo tengo cargados todos esos audios, que se llama Spreaker. En Spreaker usted puede darle descargar y los puede descargar a su teléfono y oírlos fuera de línea, ya no estar consumiendo sus datos. Usted puede oírlos fuera de línea o puede oírlos ahí, digamos, en línea. Y ahí usted puede ver el listado, ahí están todos los temas. Usted puede darle descargar a todos y irlos escuchando. Porque también, hermanos, es importante que los escuche, porque esto nos va llevando a estos puntos a donde estamos llegando ahora, que son complicados, pero que de alguna manera, hermanos, con la ayuda de Dios queremos exponerlos y explicarlos de manera honesta y de manera sincera en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Entonces, volviendo al punto, hermanos, estos versículos del 14 al 18, Pablo refuta la posición de que el rechazo de Dios a los judíos como su pueblo era una prueba de que Dios es injusto. Y entonces, Pablo nos va a mostrar ese derecho que Dios tiene de mostrar misericordia y justicia como Él quiere. Y entonces arranca el versículo 14 que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Ahora, debemos recordar, hermanos, que Dios, recordemos, y eso lo platicamos el domingo pasado, debemos recordar que Dios sobrepasó la cultura del mundo antiguo. ¿Usted se recuerda qué era lo que decía la cultura del mundo antiguo? La cultura decía que el hijo mayor era el que debía recibir la herencia, el hijo mayor. No obstante, hermanos, al tratar, acá vemos en este pasaje, al tratar con los hijos de Isaac, ¿quiénes eran los hijos de Isaac? Jacob y Esaú, o podríamos decir Esaú y Jacob. Dios mismo anunció que el mayor serviría al menor, o sea, Esaú serviría al hijo menor.
Y eso lo hizo, digamos, incluso desde antes que ellos nacieran. Jacob entonces fue elegido por Dios, hermanos. Jacob fue elegido por Dios para heredar, podríamos decir así, esa promesa que había hecho a Abraham. Y leímos esos pasajes donde habla de la promesa hecha a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. Y este hecho, recordemos que este hecho, hermanos, de que Dios haya escogido a Jacob para continuar esa línea por medio de la cual enviaría al Salvador del mundo, hermanos, no significa en ningún sentido, que haya condenado a Esaú al infierno. Porque algunos dicen, a ver, mire, ahí está, aquí se demuestra que Dios sí escogió a algunos para salvación. Porque a Esaú lo mandó al infierno y a Jacob al cielo. No está hablando de salvación aquí, hermano. Está hablando de que escogió una línea a través de la cual iba a venir ¿quién? Cristo, el Salvador del mundo. Acá, hermanos, no está hablando entonces de elección para salvación. Y esto es importante que usted lo tenga claro. Sino está hablando de la elección, de una línea, es decir, un pueblo, para que de este pueblo, hermanos, viniera Jesucristo el Salvador. Ahora, el apóstol va a dar una respuesta en relación a la pregunta: ¿hay injusticia en Dios? ¿Es injusto Dios? Y él lo va a hacer a través de varios puntos. Hoy solo vamos a ver dos. Dos nos va a dar tiempo para pensar un poquito en relación a la respuesta. ¿Hay injusticia en Dios? Él, como ya nos tiene acostumbrados, el apóstol Pablo da dos respuestas, ¿no? Una que es tajante e inmediata y clara, y otra explicativa, ¿verdad? La primera respuesta, ¿cuál fue? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Y él qué dice? En ninguna manera. Ese es como quien dice la puntual. Ahora, la pregunta esta entonces, hermanos, es algo como esto. Mire, ¿puede Dios favorecer o no favorecer a los hombres y todavía ser justo y equitativo? ¿Puede Dios favorecer o no favorecer a los hombres y todavía ser justo y equitativo? Otra manera de hacer la misma pregunta sería: ¿puede Dios elegir y rechazar a un hombre antes de su nacimiento y seguir siendo justo y equitativo? O puntualmente, como la hace el pasaje, ¿hay injusticia en Dios? Y como decía, ¿no?, el apóstol Pablo nos da una respuesta corta y una explicativa. La respuesta corta, entonces, hermanos, y para no dejarnos ninguna duda, aunque no lo entendamos claramente o al 100%, la respuesta corta es: ¿hay injusticia en Dios? No hay injusticia. De ninguna manera hay injusticia en Dios. De ninguna manera. Nunca. Jamás. En ninguna manera Dios es injusto. En realidad, hermanos, Dios es libre para escoger, o era libre para escoger a los judíos y no a los edomitas. Es decir, a los descendientes de Esaú, Edom. ¿Verdad? No hubo injusticia en Dios. Además, hermanos, tampoco hubo injusticia en Dios porque, mire, en escoger a Jacob, sabe que el mismo Jacob, hermanos, estuvo en perfecto acuerdo con ese escogimiento también. ¿Cómo es eso? Bueno, recordemos, usted se recuerda que Esaú era un hombre de campo, ¿no? Él iba al campo, ¿no? Y cazaba y le traía comida a su papá. Pero una vez dice que venía del campo y alguien estaba cocinando. ¿Quién era? ¿Y qué le dijo? Dame de comer, le dijo. Dese tu guiso, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jacob? Si me das tu primogenitura, te doy de comer. ¿Y qué hizo él? Bueno, pues, de todos modos, ¿de qué me sirve la primogenitura? No está pensando bien, ¿verdad? Y por eso es que el autor de Hebreos dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, en realidad lo que estaba haciendo Esaú es rechazando la línea, ¿verdad? Porque si él era el hijo mayor, era como de esperarse que de ahí viniera nuestro Señor Jesucristo, pero él mismo rechazó toda esa bendición. Y Jacob sí la quería, porque él fue el que le propuso.
Entonces no está en desacuerdo, digamos, con Jacob. Esa decisión de Dios no estaba en desacuerdo, estuvo en perfecto acuerdo con Jacob, podríamos decirlo así. En otras palabras, hermanos, Esaú rechazó el beneficio de la promesa hecha a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. ¿Por qué entonces sería Dios injusto en su escogimiento con relación al evangelio? Mire, un judío inconverso podría acusar de injusto a Dios por haber fallado en su promesa a Abraham en relación, hermanos, con su descendencia. Y es por eso que ha explicado que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Lo explicó hace unos versículos allá arriba. Y les dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En el versículo 6 y 7 vimos eso. Pero el apóstol, hermanos, nos quiere decir que este judío inconverso, que podría llegar a pensar que Dios es injusto, este judío inconverso, hermanos, no tendría razón de acusar a Dios de injusticia por haber escogido, hermanos, salvar al mundo a través del evangelio y no a través de una raza, una línea, una religión. Porque el evangelio, hermanos, es ¿para quién? Para todo aquel que ¿qué? Que cree. Al judío primeramente, o sea, a todos. Para todo aquel que cree. Mire que el mismo apóstol Pablo nos lo ha dicho en Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a ¿quién? A todo aquel que cree. Entonces, hermanos, no es injusto Dios, porque no hay exclusión, hermanos, para ninguno. No hay exclusión ni para judío, ni para gentil. Y lo dice ese pasaje de Romanos 1:16, cuando dice al judío primeramente y también al griego. No hay exclusión, hermanos. No hay exclusión para ningún judío, pero tampoco hay exclusión, hermanos, para ningún gentil. Y damos gloria a Dios por eso, hermanos, porque esa es la razón por la que nosotros los gentiles somos hijos de Abraham por la promesa que alcanzó, hermanos, al hijo de la promesa que era Isaac, al hijo menor, Jacob. Y por eso dicen, tus simientes serán benditas. ¿Cuántas? Todas las naciones de la tierra. Promesa entonces, hermanos, esa promesa de Dios apuntaba directamente al evangelio de gracia a través de Jesucristo. Esa era el fin, digamos así, hermanos, de esa promesa. Ahora, Dios, hermanos, muestra misericordia como Él quiere. Aun cuando los hombres no merecen su misericordia, Dios la muestra como Él quiere. Dios la muestra. Fíjese, hermano, que el versículo 15, pensemos en el versículo 15 por un momento. Ya pensamos en el versículo 14, ¿verdad? Que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta corta? En ninguna manera, ¿verdad? No hay injusticia en Dios, aunque alguien lo pensara, ¿no? Pero el versículo 15 dice, empieza a explicar. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que ¿qué? Del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así a primera vista, entonces podría parecer, hermanos, que es como una elección de Dios así muy al azar, ¿verdad? Como quien dice, yo me compadezco del que me quiero y porque pareciera que esa es como la actitud de nosotros los humanos, ¿no? Si yo quiero, pues lo hago y qué. Yo me compadezco del que quiero y también del que no quiero. Como yo soy Dios. No, para alguien lo puede ver algo así, ¿no? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, como quien dice. O sea que si yo quiero salvar a aquel, pues es mi clavo, ¿no? Y si yo quiero que aquel se pierda, pues también es mi clavo, ¿no? Pero no está hablando de eso, por eso estamos hablando, hermanos, en el marco del plan de Dios de salvación y cómo Israel entra en eso y cómo el apóstol Pablo va a botar algunos argumentos en relación a eso. ¿Es injusto Dios? Entonces es importante, hermanos, al pensar en este versículo 15, es importante que consideremos que el momento, hermanos, cuando Dios pronunció estas palabras,
Mire, estas palabras las encontramos en Éxodo capítulo 33, ¿sí? Éxodo capítulo 33, pero yo le voy a tratar de desarrollar resumidamente desde el capítulo 32 y 33. Preste atención por un momento. Cuando Dios pronunció estas palabras, hermanos, ¿sabe cuándo fue? Fue posterior a que Moisés, hermanos, sube al monte para recibir la ley de Dios. Y está allá Moisés. Y se tardaba 1 día, 2 días, 40 días. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Usted se recuerda qué hizo? Pues todo su oro, tráeme un oro aquí. Y fundieron e hicieron un becerro de oro. Que después el mismo Aarón, si mal no recuerdo, pues aquí pusimos todo el oro y salió esto, fíjate, le dice a Moisés, un becerro, salió un becerro, fíjate. ¿Sabe que esas palabras de Dios fueron posterior a que Israel había adorado a ese becerro? Había cometido un acto, hermanos, de idolatría tremendo, porque cuando levantaron ese becerro dicen, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y entonces por esa razón usted se recuerda cuando Moisés baja del monte, hermanos, él baja del monte, porque Dios le dice, mire, ve a ver a ese tu pueblo que está allá abajo, y él baja del monte con las tablas de la ley. ¿Y qué pasó? Cuando vio al pueblo, tiró esas tablas, ¿y qué pasó? Se quebraron esas tablas. Y entonces, hermanos, Dios le dice a Moisés, y le dice allá en el capítulo 32 de Éxodo, versículo 10, le dice, ahora pues, le dice Dios a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y te voy a agarrar a ti, Moisés, y de ti voy a hacer otro pueblo diferente a todos estos idólatras. Capítulo 32, versículo 10. Y entonces, hermanos, viene Moisés como ese varón de Dios, ese siervo de Dios, intercede por su pueblo y empieza a rogarle a Dios en el capítulo 32, versículos del 11 al 14, se los leo, dice, oh Dios, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Van a hablar mal los egipcios diciendo, ¿para qué los sacó? Para matarlos los sacaste. Para raerlos de sobre la faz de la tierra. Para eso los sacó de Egipto. Mejor los hubiera dejado aquí. Y entonces le dice Moisés, hermanos, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate y le invoca la promesa hecha a Abraham y a Isaac y le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de tus siervos, de Israel, de Jacob, de los cuales has jurado por ti mismo y has dicho, yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y le daré descendencia a toda la tierra que has hablado y la tomaré por heredad para siempre. Estas son tus palabras, Dios. Mire qué siervo, hermano. Y sigue diciendo Moisés en el capítulo 32, versículo 31, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron dioses de oro, pero te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no, le dice, mire hermano, y piensa en estas palabras de Moisés, y si no lo perdonas, ráeme ahora de tu libro, le dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué le recuerdan a usted estas palabras de Moisés? Las de Pablo, cuando aquí al principio de este capítulo 9 le está diciendo, mire, siento tanto dolor por mi pueblo que quisiera ser anatema, quisiera ser un mundano mejor si yo supiera que este pueblo va a conocer a Cristo. Como que Pablo se inspiró en las palabras de Moisés. Cuando Moisés le dice, ráeme, si no me atiendes, si no perdonas a este pueblo, mejor ráeme de una vez de tu libro que has escrito. Perdona ahora su pecado, le dice, y si no, ráeme. Y Pablo dice, desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor de mis hermanos, dice en el versículo 3 de este capítulo 9 que estamos estudiando.
Y entonces en ese contexto del pecado de Israel, hermanos, es que Moisés sube nuevamente al monte y Jehová le da instrucciones en relación a su pueblo. Y le dice, mira, le dice, Moisés, mira, le dice, se los leo, hermanos, capítulo 33, versículos 17 y 19. Dice, de Éxodo, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado, ¿qué? Gracia. Mire cómo es Dios, hermanos. Esto que has dicho, dice, lo haré, o sea, perdonaré pues al pueblo, ¿verdad? Porque has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, le dice a Moisés. Y luego le sigue diciendo, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Como dice, tú vas a ver todo el bien que yo le voy a hacer al pueblo de Israel. Tú lo vas a ver. Lo haré pasar delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tú vas a ver eso. Y luego le dice, y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el clemente. Entonces hoy podemos entender claramente el sentido que el apóstol Pablo le está dando a este pasaje, ¿no? Es, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Solo así de simple, ¿no? Dios, hermanos, por gracia, no porque lo mereciera, decidió mostrar misericordia para con Israel, a pesar de ese pecado que ellos habían cometido, a pesar de esa falla. No es que Moisés haya obligado a Dios y le haya torcido el brazo. Sí, va, pues Moisés, va, yo lo voy a perdonar. No es que Moisés le lograra torcer el brazo a Dios, lo haya obligado a tener misericordia, sino que Dios le está diciendo, yo voy a tener del que yo tenga misericordia. Es mi voluntad tener misericordia. Hermanos, aquí encontramos entonces parte de la respuesta. ¿Es injusto Dios? No es injusto Dios. Él dice, yo tengo misericordia. Es mi voluntad tener misericordia. Dios entonces, hermanos, no es injusto. Dios no es falto de equidad, porque mostró su misericordia con Israel, no porque el pueblo de Israel quisiera, no porque estuvieran buscando a Dios, al contrario, no porque lo merecieran, no merecían la misericordia de Dios. Y entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos remata en el versículo 16 y dice, volvamos a nuestro pasaje, Romanos 9, 16, y dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? Del que Dios tiene, de Dios, dice, depende de Dios, que tiene misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, para nuestra salvación, no depende de la voluntad, el deseo o la idea del hombre, no depende de eso, ni aún depende de nuestras obras. Dios, hermanos, ha seguido los consejos, podríamos decir así, de su propia voluntad. Los judíos hubieran querido obligar a Dios a salvarle según sus propias ideas religiosas, según el judaísmo, ¿no? Según sus buenas obras. Y sobre todo hubieran querido que Dios salvara según su raza. Somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa, por lo tanto, ¿verdad? Usted se recuerda que los mismos judíos, hermanos, ya en relación con el evangelio, ellos querían obligar a que los gentiles se circuncidaran, ¿verdad? Y eso era parte de querer pretender que Dios salvara, ¿no? Ante las condiciones que ellos ponían religiosamente hablando, ¿no? Como quien dice, circuncidarse para alcanzar la misericordia de Dios. No obstante, Dios decidió, hermanos, que la salvación fuera a través de la fe en el evangelio y no por escogimiento de Dios para salvación o perdición de ninguna persona en absoluto, de ninguna, porque la salvación Dios lo decidió así, por su misericordia, que fuera a través de la fe en el evangelio. Ahora, para entender mejor este punto también, el apóstol, hermanos, nos pone el caso de estudio, un caso de estudio. Y ese caso de estudio es Faraón. Mire, nos muestra el caso relacionado con Faraón, hermanos, que nos muestra que el hombre no merece la misericordia, sino el juicio.
Porque cuando pone de ejemplo a Faraón, lo que nos va a mostrar aquí, hermanos, es que el hombre no merece la misericordia, sino que merece el juicio. Y entonces esto nos ayuda a responder la pregunta: si el hombre lo que merece es el juicio y no la misericordia, ¿es injusto Dios al tener misericordia del hombre? Y entonces vemos en el versículo 17 y 18, cuando dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Aquí dice, a fin de mostrar su poder ante las naciones. Hermanos, vemos acá que Dios escogió a un hombre muy malo. Porque déjeme decirle, Faraón no era cosa linda. Faraón era un hombre muy malo, era un hombre obstinado hasta... Mire, si hay alguien obstinado en la Biblia, Faraón es el ejemplo perfecto. Mire, hermano, Faraón se levantó contra Dios abiertamente. Se levantó contra Dios en franca negación, en franca rebeldía. Él vio, usted se recuerda todos los milagros cuando le llegó Moisés para sacar al pueblo de Israel. ¿Usted se recuerda? Primero, ¿cuál fue el primer milagro? La vara, ¿no? Y la serpiente, ¿no? Y cómo después la agarró de la serpiente y se volvió a convertir en vara. Luego la sangre, las ranas, los piojos, los grillos, Faraón, hermanos, era un hombre obstinado. Se levantó directa y abiertamente en contra de Dios, en franca negación y rebeldía. Este hombre, hermanos, sin temor de Dios. Mire, hermano, mire. Y entonces nos va a ayudar a entender, a responder a esa pregunta. ¿Es injusto Dios? Es injusto Dios, porque este hombre sin temor de Dios, que en realidad merecía la justicia de Dios, tuvo la oportunidad de obedecer a Dios. Y la tuvo no una, ni dos, ni tres veces. Yo diría que fueron como 12, ¿no? Si empezamos por la serpiente, y luego los 10 milagros, y luego allá cuando lo persiguió todavía en el Mar Rojo. Tuvo la oportunidad de obedecer a Dios. ¿Sabe? Se me figura lo que va a suceder en ese día del juicio, ¿no? Es que yo nunca tuve la oportunidad. Y entonces va a venir, ¿verdad? Aquellos que no creyeron, ¿no? A mí nadie me dijo. A mí nadie me habló. Y entonces Dios va a empezar a hacer una lista, ¿no? ¿Y las plantas no te revelaban que había un Dios? Que el apóstol Pablo ya lo vimos, que dice que la naturaleza misma nos evidencia, ¿no? Y tu conciencia, no había algo allá de una voz adentro de tu conciencia que te decía que había un ser supremo, que creador de todo eso que mira. Y la Biblia, nunca tuviste una Biblia cerca para leer. Y tu vecino que te quiso hablar y lo rechazaste. Y el mensaje del pastor Willard allá en Spring. Mire, hermano, Dios le dio la oportunidad a Faraón de obedecerle. Sin embargo, Faraón, hermanos, se negó a la demanda de Dios a través de Moisés, hermano. Si Moisés es uno de los siervos y mensajeros de Dios más grandes de la historia de la humanidad, lo tuvo enfrente, le habló y se negó. No dejó salir al pueblo de Israel de Egipto. Así que esta oportunidad de obediencia, hermanos, en realidad fue la ocasión solamente para evidenciar la rebeldía, la resistencia y el desafío a Dios de Faraón. Entonces es importante recordar, hermanos, también que Faraón era un brutal dictador que junto con sus antecesores, hermanos, había esclavizado a Israel por 400 años. El faraón anterior, o posiblemente este faraón, no logré determinar ahí fechas, pero o el anterior faraón o él mismo, el que estaba aquí, este faraón en cuestión, fueron los que dieron la orden de matar a todos los bebés israelitas, dentro de los cuales estaba Moisés. Todo varón que naciera había que asesinarlo al nacer. Otro aspecto a resaltar, hermanos, es que en varias ocasiones el faraón, dice la palabra de Dios en el capítulo 8 de Éxodo, versículos 15, 32, 34, dice, y Faraón endureció su corazón, dice. Faraón, pero dice, viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. ¿Quién lo hizo? Él lo endureció. Entonces, a medida que las plagas continuaban, hermanos, Dios le daba a Faraón
una advertencia, pero también una oportunidad. Cada vez más severa esa advertencia sobre ese juicio final que iba a venir sobre Egipto y sobre él y sobre Egipto. Y esto vemos entonces, hermanos, que era una oportunidad de escuchar la voz de Dios. Una y otra vez la oportunidad de escuchar la voz de Jehová. Pero Faraón eligió, hermanos, traer más juicio sobre sí mismo y sobre su nación, endureciendo su propio corazón contra el mandamiento de Dios. En realidad, hermanos, como resultado de la dureza del corazón de Faraón, Dios endureció su corazón. Como resultado de su dureza, Dios endureció su corazón. ¿En qué sentido? En el sentido de presentar la ocasión y la oportunidad a Faraón de mostrar, de evidenciar ese corazón obstinado que él tenía. No hubiera importado si Faraón fuera un comerciante, si la persona, ¿no?, fuera un comerciante, o fuera el rey de Egipto. Este tenía un corazón obstinado en donde cada una de estas pruebas que tuvo para escuchar la voz de Dios fue nada más una evidencia para que él sacara lo que él realmente era. Faraón y Egipto, hermanos, habían atraído estos juicios sobre ellos mismos. Mire, ellos habían esclavizado y asesinado a muchos en masa, judíos. Y usted sabe, hermanos, que la paga del pecado que es. Y Faraón, hermanos, y Egipto habían pecado terriblemente contra Dios, habían desobedecido, habían sido malvados, asesinos. Entonces la pregunta que nos tendríamos que volver a hacer es, ¿sería injusto Dios al aniquilarlos si los hubiera querido aniquilar? ¿Hubiera sido injusto Dios con Egipto? Entonces, hermanos, por lo tanto, el que Dios endureciera el corazón de Faraón no era injusto. Las plagas tan terribles que hubo en realidad demostraban la misericordia de Dios al no destruir completamente a todo Egipto. Mire cómo se fueron las plagas, ¿no? Poco a poquito, ¿no? No se consumió Egipto de un solo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Finalmente llegan allá al mar, ¿no? Persiguiendo ¿Y qué pasó con todos los soldados? Juicio, ¿verdad? Quedaron ahogados en el mar. Dios es libre, hermanos, para tener misericordia. Pero Dios tiene también misericordia, ¿sabe, hermano? De los que le obedecen. Ellos no le obedecieron a Dios. Faraón no obedeció a Dios. Pero también endurece a los que no lo hacen, a los que no obedecen a Dios. Por eso es que el proverbista, en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué? Misericordia. Faraón tuvo la oportunidad ante uno de estos siervos más grandes de Dios, sin embargo, se negó a obedecer a Jehová. Otro elemento importante, hermanos, es que nadie puede obligar a Dios a que no sea misericordioso. Y por eso es que Él dice, tendré misericordia el que yo tenga misericordia. Porque nadie puede obligar a Dios a que no sea misericordioso. ¿Sabe? Los judíos pudieron verlo a lo largo de su historia, hermano. A lo largo de su historia pudieron verlo. Sin embargo, lo rechazaron en cuanto al Evangelio, que es la forma establecida en el plan de Dios para la salvación del mundo a través de la fe en Cristo. Mire, desde la perspectiva judía, hermanos, podía parecer injusto que Dios endureciera a una persona y luego la castigara, ¿no? Sin embargo, hablando bíblicamente, hermanos, todos hemos pecado contra Dios. Lo dice el mismo Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto, ¿cuántos? ¿Sería justo que Dios nos destruyera o no sería justo? Por lo tanto, hermanos, el que Dios haya endurecido el corazón de Faraón en el sentido de darle la oportunidad de arrepentirse o darle la oportunidad de evidenciar y mostrar su corazón obstinado y luego castigarlo, no fue injusto. De hecho, hermanos, ¿sabe? Fue algo misericordioso comparado con lo que Faraón y los egipcios merecían.
Y entonces esto nos lleva a ver, hermanos, que en la Biblia el endurecimiento, ojo, porque esto ya tiene vamos cayendo a una aplicación para usted y para mí. En la Biblia el endurecimiento, hermanos, es siempre el resultado de rechazar la luz que Dios nos da. El endurecimiento es el resultado de rechazar a Dios, a su palabra. Vemos acá, Dios ejecutó su misericordia y su justicia sobre Faraón. Por eso dice el versículo 18. De manera, Romanos 9, 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero hemos dicho que el endurecimiento viene como un resultado ¿de qué, hermano? De la desobediencia obstinada del ser humano en contra de Dios. Entonces, hermanos, la respuesta final entonces a la pregunta de un judío inconverso: ¿es injusto Dios en cuanto a su plan de salvación para todo el mundo? ¿Es injusto Dios en relación con su plan de salvación para el mundo? La respuesta es de ninguna manera, porque Él es misericordioso para con todos y justo al mismo tiempo. Entonces, de estos versículos podemos encontrar dos aplicaciones. La primera, hermanos, es que el hombre necesita buscar el rostro de Dios para obtener misericordia. El apóstol Pablo le dice a Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nadie puede alcanzar misericordia por sus propios méritos. Solamente la pueden alcanzar aquellos, hermanos, que le permiten a Dios regenerarlos a través de la obra de Cristo, y aquellos que le permiten al Espíritu Santo renovarlos día con día. Entonces, número uno, el hombre necesita buscar el rostro de Dios para obtener misericordia. Pero número dos, hermanos, el hombre necesita guardarse diligentemente para no permitir que su corazón se endurezca. Y esto es serio, hermano. No estoy jugando ni estoy bromeando. El hombre necesita guardarse diligentemente para no permitir que su corazón se endurezca. Mire que dice Romanos 2:5, unas páginas allá atrás. El mismo apóstol se lo dice a los romanos. ¿Qué dice? Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, Dios le dio a Faraón una y otra oportunidad, hermanos, y él endureció su corazón una y otra vez. Tal el número de las oportunidades, tal el número de la negación. Ya como cristianos ahora, hermanos, también tenemos que cuidarnos de no permitir que nuestro corazón se endurezca. Escuchamos una y otra vez la palabra, hermano. Yo esperaría que el corazón de ustedes no se endurezca domingo a domingo. Escuchamos una y otra vez la palabra del Señor enseñada por sus mensajeros. Vemos milagros como los vio Faraón. Vemos milagros en nuestra vida. Una y otra vez vemos milagros hasta que llega el punto en donde no nos importa nada. Vivimos entonces, hermanos, un estilo de vida. ¿Qué me importa lo que diga el pastor? ¿Qué me importa lo que diga la Biblia? ¿Qué me importa lo que digan los maestros de la Biblia? No pasa nada, hombre. No pasa nada. Mira, llevo ya años en lo mismo. En el mismo pecado, y no ha pasado nada hasta hoy. Entonces, hermanos, cuando se llega a este punto, viene la destrucción a la vida. Y luego estamos llorando, ¿va? No sé por qué Dios permitió, y le echamos la culpa a Dios. Por eso es que el autor de Hebreos, hermanos, en Hebreos 3, versículos del 8 al 15, dice, y con esto termino. Veámoslo, por favor. No quiero que deje de verlo con sus propios ojos. Hebreos 3, 8 al 15. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis, ¿qué, hermanos? Oí su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 15. Pues 15 años ha visto las obras de Dios. La mano de Dios en su vida para cuidarlo, para protegerlo, para darle sus capacidades. Y dice aquí, ellos 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Mire pues, hermano, el corazón está el problema. Y no han conocido mis caminos. Luego dice más adelante, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, ¿qué? Se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón más sensible a su palabra. Vamos a orar.